Ya lo dije una vez, no todas las segundas partes son malas. Hay segundas partes que son auténtico cine. Shrek 2, Spy Kids 2, Blade 2, El Imperio Contraataca. Y Cómo entrenar a tu dragón 2 no es ninguna excepción. Perfect. Everything, down to the last minute details. Ya que es la mejor de toda la saga. Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. Esto sí es cine. Y hablando de segundas partes, el canal secundario ya ha llegado a 1 millón de suscriptores. Y muy pronto empezaré a subir vídeos distintos ahí. Pero antes, Hippo y Goku necesitan tu ayuda para que te suscribas a este canal, el principal. ¡Escúchenme todos! ¡Denme un poco de su energía! ¡La necesito! Porque ya hemos igualado al canal innombrable en subs. Ahora solo falta papearlos, superándolos. El fin de mi venganza. Y dale a like si quieres que también haga vídeo de cómo entrenar a tu dragón 3 para completar la trilogía. Porque estas son 30 curiosidades flipantes de cómo entrenar a tu dragón 2. El logo de DreamWorks transiciona al mar de Berk, que cruzan Hippo y Chimuelo en una exhalación, ya que vemos en la punta de su cola ¡Siento vértigo en la cola! la aleta de tela que Bocón le fabricó a Hippo al final de la primera película para volar, y el rastro de espuma de mar que han dejado tras de sí, pues se acaban de ir de la isla a gran velocidad, ya que Hippo lleva años explorando los alrededores. Así arrancaba la primera película también, solo que esta vez la cámara se desvía a la izquierda, hacia la estatua de Hippo, y deja a un lado la estatua que representaba a Stoico, su padre, porque morirá en esta película. Pero la isla está ahora muy cambiada. Muchas casas están ahora pintadas con colores vivos y con grabados de dragones en ellas. Hasta hay una figura de un dragón sobre una torre. El mayor miedo de los vikingos se ha convertido en su mayor orgullo. También podemos ver el salón de reuniones con las 2 míticas estatuas vikingas. Han adaptado la villa entera a los dragones con quienes comparten hogar y vida ahora, a los nuevos juegos y prácticas que realizan a diario con estas magníficas criaturas. Hasta han puesto en los tejados de las casas maderos enormes donde los dragones pueden apoyarse, ya que vemos las marcas de las garras y todo. Y sí, ahora las ovejas son parte de los juegos y carreras de dragones. El tapiz que hay sobre el trono de Stoico es de él mismo, montando a su dragón Trueno Tambor de la serie de animación. Tapiz que veremos mejor al final de la película cuando Hippo asuma el papel de líder de Berk. Mocoso provoca a Patapez que acelera y el pesadilla monstruosa abre sus alas frenando de golpe y eludiendo a su amigo. Mocoso y él intentan conquistar el corazón de la gemela en esta película. Mi reina, mi esposa. Cuando encestan una oveja, anotan un tanto, y en cada tablón aparecen dibujados los dragones que usa cada uno de los participantes de la carrera. Han pasado 5 años desde la última película y podemos ver todos los inventos de Hippo por doquier en la isla. Todo para el confort de los dragones y que estos estén cómodos en sus establos. Hasta han instalado depósitos de agua en los tejados en caso de incendios provocados por los dragones. La barba de Bocón ha crecido, sus coletas ahora son más largas y también tiene una prótesis de madera que es como si fuese una mano gigante. Astrid gana el juego al conseguir la oveja negra, y al celebrar su victoria, Stoico despierta con su voz a Goti, la anciana de la aldea que se había quedado dormida a su lado. Entre el público, en las gradas, un niño lo celebra golpeando a su padre con su propio casco. Mientras los demás juegan, Hippo no puede dejar de explorar el mundo, y los dragones que vemos salir del mar son Truenos Tambor, como el dragón que ya he dicho que montaba su padre en la serie. Hippo se ha creado una armadura y casco de cuero, para protegerse, pero también para ser más aerodinámico y poder volar a mayores velocidades con Chimuelo sin recibir daño. Por eso ahora vuela más rápido, y el casco le protege los ojos de las rápidas ráfagas de viento en la cara. Este tema es mágico. Y encima lo toca Honsi, el cantante de Sigur Rós, que ya hizo el tema de los créditos de la primera entrega. Los dragones que vemos ahora volando sobre ellos son cortaleñas, y es una de las especies más grandes que hay. Hippo despliega su traje volador y su aleta de dragón. Ambos surcan los cielos juntos, pero Hippo está a punto de estrellarse y Chimuelo destruye las rocas momentos antes, envolviéndolo con sus alas para protegerlo. Aterrizan a duras penas para enseñarnos que Hippo ahora tiene una pierna reversible. Un modo es para pilotar los estribos de Chimuelo y el otro para caminar. Hippo guarda sus alas en sus pantalones y podemos ver cómo la parte de arriba de su espada, Inferno, es la boca de un dragón. El casco de Hippo tiene también pequeñas escamas, como las de los dragones, y el mecanismo que gira de su pecho es para recoger la aleta dorsal que tiene su traje volador. 5 años después, Hippo no solo ha crecido, hay un enorme salto de calidad de animación de la primera peli a esta, en especial en las caras y rostros de los personajes, pues han pasado 4 años, pero incluso 5 años después podemos seguir viendo
viendo con mayor definición la cicatriz de la barbilla de Hippo. Y además, ya le ha salido algo de barba. El macho. Dragón y humano pelean, juegan, la amistad entre ambos no ha hecho nada más que crecer y agrandarse. Y Chimuelo lame a Hippo como haría un perrito. Pero también se ven mejor las cicatrices y la piel del dragón, que se limpia ahora como un gato. Hippo saca el mapa del mundo, que llevan cartografiando juntos durante estos años, con las especies de dragón que habitan en ellas y que han ido descubriendo. Y sí, la saliva de Chimuelo es muy adhesiva. Me encanta como cuando llega Astrid con su Nather, Chimuelo le saluda a ella primero y luego saluda a su compañero draconiano. Recordemos que Chimuelo odiaba a Astrid en la primera peli, al menos cuando se conocieron. Y mientras Hippo habla con Astrid, ella continúa cartografiando el paisaje en el mapa, dibujando, algo que seguro que le ha enseñado Hippo a hacer. Así que Astrid le ha estado ayudando estos años a cartografiar todo. Le encuentra aquí porque su dragón sigue el olor de Chimuelo y de Hippo. Pero Astrid también ha cambiado, no solo su aspecto, también cómo lleva su pelo en una trenza algo más suelta. Y ya no solo lleva tachuelas y cosas metálicas, dándole un aspecto más rudo. Ahora lleva pieles suaves. Es un modo de decirnos, con su aspecto, que su relación con Hippo y el amor que ha recibido de él la han hecho ser menos borde, menos distante y dura con todos. Ahora es mucho más dulce y cercana que en la 1, que era una psicópata. Mientras al fondo no dejamos de ver cómo el Nather de Astrid y Desdentado corretean y juegan al fondo. Esa es la gran charla a la que se refería Bocón al comienzo de la peli. A Hippo le da miedo ser el líder de Berk. Sabe la enorme responsabilidad que es eso, pero va en su sangre. Y del puñetazo que le da su novia le salta la aleta dorsal trasera. Se le ha levantado. El problema de Hippo es que no se ve ningún parecido con su padre, a quien admira profundamente como el líder vikingo que es. Hippo no entiende ese afán por explorar el mundo que posee. Ese don que tiene con los dragones. No comprende de dónde le viene y se ve tan distinto a su padre y a los demás que eso le hace creer que no será un buen líder, porque él no se siente como ellos, que no es lo suyo. Pero en esta peli se encontrará finalmente a sí mismo y entenderá que él es como su madre y que posee las mejores cualidades de su padre estoico. Mientras hablan, al fondo el Chimuelo y el Nather continúan luchando por morder un palo. Se sientan y Astrid comienza a hacerle las pequeñas trenzas del pelo, e Hippo no se las quita nunca ni se las toca en esta película, porque le gusta que Astrid se las haga. Y al besarle, vemos que aún tiene las babas que le dejó Chimuelo en la cara. Atisban una columna de humo a lo lejos y deciden ir a investigar. Es así como encuentran el glaciar que ha creado no hace mucho tiempo la salvajibestia de Valka, con su aliento helado. Y en el fango vemos las enormes huellas de este dragón, a las que Chimuelo reacciona con incomodidad. Capturan al dragón de Astrid en una red y dispara sus espinas de la cola inmediatamente, pues es uno de los ataques principales del Nather. Hippo saca su espada retráctil de llamas y todos se quedan flipando. El diseño es un guiño a los sables láser de Star Wars, solo que algo más rudimentario, claro. Se refiere a la madre de Hippo, solo que él no lo sabe, pues piensa que está muerta, pero es quien ha estado liberando a los dragones que los cazadores como Eret y los suyos estaban consiguiendo para el ejército de Draco, que solo busca esclavizar a los dragones para conseguir más poder y territorio. Y sí, las armas de los cazadores de dragones están hechas con dientes o huesos de dragones que han matado o esclavizado, como las mazas que llevan, que parecen las mandíbulas de dragones con los dientes aún clavados en ellas. Eret muestra la profunda marca que le dejó Drago, grabada a fuego, y es el símbolo de la Alianza del Norte que Drago comanda. Además, en sus manos también vemos más cicatrices y en su cuello también, gajes del oficio de ser cazador de dragones. Y también podemos ver que los arcos que usan los cazadores también están hechos con cuernos de dragones a los que han dado caza. Logran huir con sus dragones y al regresar a Berk podemos ver la casa de Goti, la anciana, que está llena de terrores terribles, que es el equivalente a vivir con decenas de gatos. Es oficialmente la loca de los gatos de esta franquicia. Bocón ahora se ha hecho una máscara de hierro para evitar que las chispas de la forja le salten a los ojos mientras está trabajando. Y justo ahora le está fabricando a un Cremagerus un diente de oro de repuesto, justo el mismo colmillo que más o menos Bocón tiene también de piedra. Está claro que Hippo ya no pasa tanto tiempo en la forja con Bocón como al comienzo de la primera peli, cuando era su aprendiz, y eso le molesta un poco, pero Bocón lo entiende, porque Hippo ha crecido. Y su padre le da el delantal de la forja, pero Hippo lo vuelve a colgar porque no quiere currar en la forja. Lo suyo ahora es explorar mundo. Justo detrás de Hippo vemos el diseño de la veleta que giraban al jugar a las carreras de dragones al comienzo de la peli. El dragón de la forja es de Bocón, y es un Erut cálido, pero no tiene nada que ver con el Gronkel, aunque se parezca a algo. Y es quien le ayuda a mantener la forja encendida con sus llamas. Es el sustituto de Hippo.
Hippo. Hasta instalaron una especie de ducha en la forja a modo de sistema antiincendios. Bocón ahora ha diseñado una rueda para poder elegir entre todas las prótesis de mano que tiene y ha mejorado su enganche del brazo con una palanca para poder cambiar de prótesis más rápido y fácilmente. ¡Uy! ¿Está bueno mano cambiada? Lo que están haciendo mientras hablan es una nueva silla de montar para el ciudadano que pidió una antes. Y el madero en el que coloca la tela de cuero imita el lomo de un dragón. Es para diseñar la ergonomía de cada silla, adaptada a cada tipo de dragón y a cada jinete. Y esta vikinga sostiene en sus brazos a una pequeña cría de Gronk. La cámara enfoca a Bocón y podemos ver la marca que el nuevo visor protector de la forja le deja en la cara. ¿Y cómo uno de los gemelos ahora lleva rastas? Patapez ahora tiene más barba y Mocoso se está intentando dejar bigote. ¡Qué trolazo! En el nido de dragones que han construido a modo de establos, vemos en las paredes algunos dibujos hechos con tiza que parecen realizados por los niños de la aldea, que ahora conviven con dragones, mostrando que ya no les tienen miedo. Hippo cree que puede convencer a Drago, aunque su padre le asegura que no podrá convencer a un hombre loco. Está loco, lo tenemos que matar. Pero su hijo lo ignora y cree que lo mejor es firmar la paz con un demente. Hippo y Astrid aterrizan en el barco de Eret y Astrid desenfunda el hacha que le pertenecía a su madre. Ambos se entregan, sin ofrecer resistencia, porque Hippo es muy ingenuo e inocente. Eres un puto gilipollas. Creyendo que convencerá a alguien como Drago. Eret intenta deshacerse de la espada de Hippo, pero el Nader de Astrid lo toma como un pequeño juego de ir a buscar y traer el palo como los perros, y trae la espada de vuelta, empujando a los demás soldados de Eret para que le tiren la espada y seguir jugando. Eret es el mejor rastreador y su dragón termina siendo el rompecráneos de Stoico al final de esta peli. A la gemela le pone Eret. ¡Dios! ¡Vaya bíceps! Todos acuden a rescatar a Hippo, incluido Stoico, montando el rompecráneos que acabo de mencionar. Y sí, el diseño de este dragón se inspira en el de los escarabajos. Les han encontrado tan fácilmente porque esta especie de dragón, el rompecráneos, es uno de los mejores dragones rastreadores que hay. Por eso acaba siendo el dragón de Eret, otro gran rastreador. Stoico cuenta cómo conoció a Drago y que él solito mató con sus dragones a los demás líderes vikingos de las inmediaciones. Drago tiene tantas cicatrices porque crió a una cría de salvajibestia, la que entrenó a hostias y con suma crueldad hasta que le obedeció, pero seguro que le costó sus cicatrices adiestrar a un bicho de esas dimensiones. Pero Stoico no logra convencer a Hippo, que se larga ahora enfadado, y en su camino se encuentra con un misterioso guerrero que monta un dragón enorme. Ambos se encaran y al agitar sus alas, los dos dragones en el aire, vemos cómo se agita y revuelve el mar de nubes que les rodea. El dragón que vemos es un brincanubes y sus alas, al desplegarse, forman una enorme X. En inglés este dragón se llama Cloud Jumper, un guiño al Skyhopper, una de las naves más míticas de Star Wars, y que sus alas sean una X, un guiño a los X-Wing de la misma saga. Pero el dragón que secuestra ahora a Hippo por la espalda es un Shovelheim. Chimuelo cae al agua helada porque no puede volar sin la ayuda de Hippo, por eso trata de despegar y salir de ahí, pero no puede, hasta que otro dragón lo recoge con su boca y se lo lleva con Valka. Al llegar al nido, los movimientos que hace Hippo con la espada en llamas son los mismos que hace Drago para hacer que sus dragones le obedezcan, o lo que hace Valka con su báculo. Al hacer esto, los dragones siguen los movimientos de Hippo con su cabeza, como si estuviesen hipnotizados y sumisos. Hippo ahora hace lo mismo que en el barco con el gas y lo hace explotar. Está ganándose la confianza de los dragones del mismo modo en que este hizo sentirse cómodos a los del barco con los cazadores, haciendo que jugasen con ellos. Y usa la misma técnica de acercar la mano poco a poco y que se la huela, que utilizó también la primera vez que conoció a Chimuelo. Valka usa ahora su bastón, que tiene cosas dentro que hacen sonidos que los dragones obedecen. Valka está salvajada, se acerca como un animal a Hippo, extrañada, porque hace años que no interactúa con otros seres humanos, solo con dragones, pero somete a Chimuelo con un solo gesto de su mano, haciendo que éste mueva la pata de placer. Y se nota que su mano es la de una mujer, e intenta tocar la cicatriz de la barbilla de Hippo, porque acaba de reconocer al hijo que abandonó hace 20 años, ya que ella estuvo allí la noche en la que se hizo esa cicatriz de bebé. De hecho, el dragón que le cortó la barbilla es el mismo que monta ahora su madre. Stoico y Bocón siguen el rastro de Hippo incansablemente, y el frío les congela los bigotes a ambos, aunque Bocón lleva justo en la parte de atrás de su asiento su maza y su hacha, sus dos armas. La madre de Hippo lo conduce al interior del glaciar nacido del aliento de su salvajibestia,
Dentro hay todo un mundo lleno de dragones de todo tipo. Muchos vuelan en círculo con sus parejas, y el dragón que se arrima a Chimuelo en plan cariñoso Soplame la vela. es un Windnasher, pero Chimuelo lo ignora. Todos los dragones se acercan con curiosidad a Chimuelo para saludarle y olerle, porque al fin y al cabo, por muchas especies que haya aquí dentro, nunca han visto a ningún otro furia nocturna. Por eso sienten tanta curiosidad. Da igual que la madre de Hippo nunca ha visto ninguno tampoco. Pero adivina la edad de Chimuelo por las pequeñas espinas que tiene a los lados de la mandíbula, algo así como su barba. Así que Chimuelo tiene 20 años, por lo que es un dragón joven y la misma edad que Hippo. El dragón ciego que acaricia a Valka cambia de color como un camaleón, porque así es como este dragón expresa sus emociones y cariño en este momento hacia ella. En el flashback, la madre de Hippo nunca quiso hacer daño a los dragones, iba en su sangre, como le pasaba a su hijo en la primera peli, que era incapaz de matar a un dragón, y motivo por el cual inicia esta saga. El dragón secuestró a Valka y se la llevó, por eso Stoico odiaba a los dragones, porque creía que habían matado a su esposa. Y lo que hacen los bebés a la salvajibestia es darle besos, limpiarla y desparasitarla, confirmando que los bebés no hacen caso a nadie. Chimuelo agacha la cabeza porque hasta él siente que está ante el mismísimo rey de los dragones. Pero Chimuelo no tarda en acomodarse a este sitio ni a los demás, como si estuviese en su casa. Eret está atrapado en el hielo y sin dragones, pero usa un cachito de hielo de los glaciares para el dolor de cabeza a causa del golpe que le dio Bocón cuando asaltaron su barco. Me encanta cómo la salvajibestia es la encargada de conseguir comida para todos los demás dragones. De nuevo, la figura del líder. Igual que Stoico se preocupaba en la forja de atender a todos los habitantes de la isla y sus necesidades. Esta peli le muestra a Hippo lo que es ser un auténtico líder y lo que representa. Y su madre comienza a dibujar el mapa de Hippo en la nieve con su bastón con suma facilidad, tal y como él dibujaba a Chimuelo y viceversa en la primera peli con un palo. Porque Hippo sacó su talento para dibujar de su madre, y descubrir lo mucho que se parece a ella es un alivio para él, ya que no veía ninguna similitud con Stoico. Ahora entiende algo mejor quién es. El dragón de Valka puede girar la cabeza 270 grados como los búhos, ya que su diseño se inspira en estos animales. Valka sabe cómo desbloquear las espinas adicionales del lomo de Chimuelo para que vuele mejor, seguramente porque hay dragones que comparten características como esta, consiguiendo así que al final de la peli logren por fin hacer el truco aéreo que tanto tiempo llevaban intentando. El dragón de Astrid aplasta a Eret y ella dice: refiriéndose a cómo le quitó la espada al dragón cuando este jugaba con ella cuando lo conocieron en el barco. Lo que se ve bajo el agua emergiendo es la temible salvajibestia de Drago, pues es un dragón principalmente acuático. El Nather de Astrid nota la presencia de la salvajibestia y se retira, haciendo que los demás sean emboscados por los cazadores. Todos los barcos de Drago están acorazados, imitando las armaduras que este le pone a sus dragones para que sean sus máquinas de guerra. Los demás dragones se arrodillan ante Drago por miedo, porque seguramente maltrate físicamente a todos los dragones a los que somete. Para él son solo siervos y sus herramientas de miedo y de conquista. La capa de Drago está hecha con escamas de dragón, por eso no arde con el aliento del pesadilla monstruosa. Los gritos de Drago para someter a los dragones y ordenarles cosas es como su actor de voz calentaba la voz antes de doblarle. Y aunque Hippo, Valka y Drago hacen lo mismo para someter a un dragón, los métodos de Drago son mucho más violentos. No hay amor ni cariño en ellos, solo sometimiento. Y Drago perdió su brazo izquierdo por culpa de un dragón que atacó su aldea, de igual modo que Hippo perdió su pierna izquierda a causa de Chimuelo. La historia de ambos es casi la misma, solo que cada uno decidió recorrer un camino distinto. Drago ordena que maten a Eret, pero el dragón de Astrid lo protege con sus alas. Así es como Eret se empieza a dar cuenta de que los dragones no son el enemigo. Bocón y Stoico llegan al nido de dragones para rescatar a Hippo, pero Stoico no sabe quién le espera. Al ver a su esposa, a quien creía muerta desde hace 20 años, Stoico lo primero que hace es desarmarse por completo. Se quita su casco, suelta de golpe su espada y su expresión ruda cambia por completo por una de amor incondicional y admiración, como si estuviese viendo a una diosa caminar entre mortales. Se rinde ante ella porque es el amor de su vida. Valka, por miedo a su reacción, comienza a autorreprocharse en voz alta todo lo que ha hecho mal, mientras él se acerca sin escucharla poco a poco, admirando la belleza de la mujer a la que amaba y que sigue amando como el primer día. Todos los dragones se acercan amenazantes a protegerla de la ira de Stoico. Ella levanta su bastón
bastón y comienza a echarse hacia atrás asustada, con los ojos llenos de lágrimas. Valka quiere verle enfadado, furioso, porque su culpabilidad como madre y esposa por abandonarles la está matando por dentro desde hace 20 años y cree merecer toda la ira y odio del marido al que abandonó y que tuvo que criar solo a su hijo. Stoico podría estar enfadadísimo con ella, pero en lugar de eso, justo cuando está a un palmo de su cara, la toma del rostro y dice: Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. hundiéndose en un beso de amor. ¡Me duele! This is why I never married. This and one other reason. Confirmado por el actor de voz de Bocón que improvisó esta línea. Sí, Bocón nunca se casó porque es homosexual. ¡Soy un trolazo! Es gay, pues teme salir del armario por temor a la reacción de los demás vikingos, por si es visto como menos masculino o macho que los demás hombres de Ver, pues al fin y al cabo la masculinidad y virilidad era una de las prioridades vikingas, aunque no hay evidencias de que condenasen la homosexualidad, la permitían, aunque no era del todo bien vista. Drago va golpeando la cadena de la que tira su salvajibestia, porque así es como le ordena que vaya más rápido. Perdón, coming en inglés significa también correr. Es el mayor chiste verde de esta franquicia. Eso no me lo esperaba. Y Eret adelanta su mano, tal y como vio que Hippo hacía para ganarse la confianza del dragón de Astrid. En el nido todos cocinan, y vemos el pescado que cogieron gracias a la salvajibestia, ahora ensartado en una brocheta de la madre de Hippo. Esas tetas no dejan de mirarme. Me la Así que durante este tiempo, ella se alimentó principalmente también de pescado. La madre de Hippo se sobresalta cuando Stoico la coge de los hombros ligeramente, porque no está acostumbrada al contacto físico de otro ser humano. El grandullón se come el pescado del suelo que tiran, pero lo regurgita para Chimuelo, tal y como el pequeño dragón se comía el pescado que Hippo le daba en la primera peli y lo regurgitaba para compartirlo con el chico. Detrás vemos cómo Bocón se come el pescado que ha preparado Stoico, pero casi lo bota para dárselo a su dragón, porque Stoico tampoco es un gran cocinero. Valka recoge agua directamente del techo del glaciar al derretirse con una calabaza hueca. Así que la salvajibestia provee no solo con víveres, sino también con el agua natural de su glaciar, filtrada a sus dragones y para Valka. Stoico y Valka bailan, cantan, son felices por primera vez en décadas, pero todo esto termina de pronto cuando Drago comienza a destruir el nido. Fuera, en las velas de los barcos de Drago, aparece la insignia de la Alianza del Norte, pero también otras distintas, de otros tantos pueblos que se han unido a su causa. Siguen bombardeando el glaciar, tal y como los vikingos hacían en la primera peli al llegar al nido de la Muerte Roja, a quien hacen salir con los disparos de catapultas impactando contra la montaña. Una de las trampas pilla el ala de uno de los dragones, que acudía a ayudar a uno de los suyos. Por eso las trampas de Drago han dejado a tantos de los dragones rescatados por Valka con secuelas y cicatrices de por vida. No tiene ninguna piedad con ello. En estos 5 años todos han mejorado mucho sus habilidades como jinetes de dragones. Hasta Patapez se puede poner de pie en su silla mientras vuela. ¿Cómo se le mueven los mofletes a Patapez como los bíceps de Eret cuando la gemela le mira en slow motion, en plan conquistador? La salvajibestia de Valka aparece, y los demás dragones siguen las órdenes de la madre de Hippo, que lanza a todos en un ataque tras otro. La máscara que lleva Valka es una representación de la cabeza y las escamas de la salvajibestia, pero para hacerla se inspiraron en el casco del rey brujo de Angmar, del Señor de los Anillos, también en la de los sacerdotes de dragón de Skyrim, pero su figura, de color azul, se basa en la Estatua de la Libertad, pues Valka es el símbolo de la libertad para los dragones, a los que ha liberado de Drago y la vida que ésta ha llevado hasta ahora. Pero originalmente la antagonista de esta película iba a ser la madre de Hippo y no Drago. Atrapan a Valka, quien se enzarza en una pelea directa con el villano, que pese a tener solo una mano, es muy buen luchador, y este invoca su as bajo la manga, su propia salvajibestia alfa. Y mientras los dos alfas pelean al fondo, Stoico y Drago luchan a la vez. Los líderes pelean. Cada vez que chocan los dos enormes dragones, se escucha como si chocasen dos continentes, y bajo la garganta de cada coloso podemos ver un color azul intenso del aliento glaciar que poseen. El alfa de Drago tiene grilletes en sus enormes colmillos, indicando que es un esclavo más de su ejército, al que sometió desde que era una cría, torturándolo para que lo temiese y obedeciese. Así que el alfa de Drago es mucho más violento y agresivo, motivo por el cual logra tumbar al otro, y le clava sus enormes cuernos en el vientre,
matando. Es triste verlo morir porque seguramente fuese uno de los últimos salvajibestia que quedaban en el mundo. Y esto es una peli para niños, pero a Drago solo le importa ganar para que ahora todos los dragones obedezcan a su alfa. Drago cuenta su lore, y es exactamente el mismo que podría haber tenido Hippo si los dragones hubiesen masacrado un poco más su aldea o le hubiesen arrancado la pierna antes de ser amigo de uno. Pero reconozco que lo del brazo metálico mola de cojones. Esa es una historia de origen brutal. Drago se tomó de forma personal lo de que Hippo sea conocido como maestro de dragones y le muestra cómo es capaz de someter con el alfa a Chimuelo, que tratará de matar a Hippo ahora bajo el control mental de la salvajibestia. Y justo cuando el Furia Nocturna dispara, Stoico se arroja para salvar a su hijo, recibiendo todo el impacto del disparo llameante, que lo abrasa por dentro, matándolo al instante. Así muere el gran Stoico. Y Chimuelo mata al padre de su mejor amigo. Justo cuando volvían a ser una familia feliz de nuevo, a Hippo, ahora su propio dragón, le arrebata a su padre. Chimuelo trata de oler la mano de Stoico, temiéndose lo peor, pero no detecta ninguna vida emanando de ella. Sabe que está muerto y que lo ha matado. ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Drago monta sobre Chimuelo y se nota que pesa el triple que Hippo porque al dragón ahora le cuesta alzar el vuelo y apenas es igual de rápido debido al peso de este mastodonte. Gordo. Y así, junto a su casco vikingo, Stoico el Vasto es enterrado junto con sus armas, pero no con los máximos honores que merecería un líder como él, pues deben oficiar el entierro con lo poco que tienen. Hippo dispara la primera flecha para hacer arder el barco y dejar marchar a su padre hacia el Valhalla, donde celebrarán una enorme fiesta en su nombre los dioses y las valquirias, pues ha muerto un gran líder en combate, como un vikingo de verdad. Todos lloran la muerte de Stoico porque era un líder amado por su pueblo. Que pase esto en una peli para niños es duro. Esta saga sí que los tiene bien puestos. Hippo ahora es el nuevo líder de Berg, pero piensa que jamás será el líder que su padre quería que fuese, pero se equivoca. Stoico comprendió antes que él desde la primera película que Hippo no era como él ni como nadie. En el fondo sabía que su hijo se convertiría en el mejor jefe de la historia de Berg porque es distinto a los demás y hace las cosas a su manera, pero Hippo acaba de perder al mayor pilar de su vida, su guía y su padre. Valka por fin le da la respuesta sobre quién es, y en el atardecer de las llamas arde también el alma de su padre, dejando esta vida, y al mismo tiempo se alza el albor de una nueva, con Hippo como líder y faro para su pueblo. Así que cogen a los bebés, pero no en el sentido latinoamericano de la palabra, y regresan a ver con ellos. Pero el verdadero poder de los bebés es, como ya dije, que no hacen caso a nadie, ni tan siquiera al alfa más poderoso de todos. Buena censura, ¿eh? Ya en Berg, Drago destruye la estatua de Stoico, declarando su muerte. Y Goti es la vigía de la aldea, pues vive en lo más alto de toda la isla. Pero ya es tarde, pues la salvajibestia somete a todos los dragones de la isla y comienza a atacar sin piedad Berg. Hippo logra acercarse a Chimuelo y Drago exclama: How are you doing that? Porque alguien como él no comprende el amor ni la amistad, solo el dolor y la violencia con los dragones. Jamás entenderá lo que hay entre Hippo y Chimuelo, ni lo que los une. Ambos logran deshacer el control mental, porque su vínculo es más fuerte que nada. Chimuelo cae y ahora es Hippo quien se lanza al vacío a ayudarle, mientras que en la primera peli era Chimuelo quien rescataba de ese mar de llamas a Hippo. El chico le tapa los ojos al dragón para evitar el control del alfa, pero también porque necesita que Chimuelo confíe esta vez ciegamente en él. Van a intentar hacer el mismo truco que llevan toda la peli intentando hacer. Pero ¿os acordáis de cómo en la primera peli, cuando Hippo y el dragón vuelan juntos, el chico acaba tirando sus notas y decide confiar ciegamente en sí mismo y Chimuelo? Pues aquí Chimuelo deberá hacer lo mismo ahora, confiar en él mismo e Hippo, y lo lograrán gracias al truco de las escamas que le enseñó su madre. El alfa los entierra en su aliento gélido, pero Chimuelo lo derrite con facilidad, demostrando que no solo aguanta altas temperaturas, sino también las muy bajas. Y el dragón ahora brilla con un esplendor azul porque está demostrando su poderío. Chimuelo acaba de despertar como nuevo alfa. Tal y como Hippo ha tenido que convertirse en el líder de Berg por necesidad, Chimuelo debe ser ahora el nuevo rey y alfa de los dragones para proteger a su mejor amigo y a los suyos. En la primera peli, los dos perdieron algo, Hippo su pierna y Chimuelo parte de su aleta. Y ahora en la segunda, los dos crecen, maduran y se convierten en líderes de sus propios pueblos. De nuevo, viven la misma experiencia a través de ese vínculo tan poderoso que los une como amigos. Al desafiar al alfa se rompe el control mental que éste ejercía sobre los demás dragones, ya que hay otro líder.
Ahora son libres y deciden unirse a Chimuelo. Juntos comienzan a masacrar a llamaradas al Alfa. Uno de los disparos le arranca la prótesis a Drago de Cuajo, mostrándolo vulnerable, y otro de Chimuelo destroza uno de los enormes cuernos del Alfa. Se lo detona, haciéndole que se retire por miedo, porque ahora teme más a Chimuelo que a su propio amo, Drago, que es derrotado al hundirse en el mar junto a la salvajibestia. No se muestra como tal, pero al no tener otro brazo y hundirse con el animal, Drago muere ahogado. Los demás dragones juran lealtad y se inclinan ante su nuevo líder, Chimuelo. Todos regresan con sus dragones y el rompecráneos de Stoico, que acaba de perder a su jinete, ahora elige a Eret. La runa que Goti, la anciana, le graba ahora con ceniza en la frente a Hippo, significa jefe. Durante el monólogo final de Hippo vemos cómo los fragmentos de hielo del Alfa aún siguen ahí clavados en la isla, ya que tardarán bastante en derretirse. También vemos cómo reconstruyen Berk con la ayuda de los dragones, cómo tallan la figura de Stoico en una de las estatuas del salón de la isla. También retiran las armaduras de metal de los dragones de Drago para usarlas ahora en la forja de Bocón, liberándolos y haciendo que se unan a ellos. Hippo se pone justo en el trono que ocupaba su padre al comienzo de la película, con su imagen aún detrás para recordarlo, porque Berk ahora tiene un nuevo líder y siempre tendrá a sus ¡dragones! Papá, lo siento. Lo primero que hace es pedirle perdón a su padre, porque sigue y seguirá sintiendo toda su vida que jamás llegará a ser ni la mitad de buen jefe, ni buen hombre de lo que lo fue su padre, porque no solo lo amaba con toda su alma, lo admiraba y lo respetaba como jefe y como ejemplo a seguir, aunque fuesen tan distintos, aunque Hippo sepa que jamás llegaría a ser como el gran Stoico, siempre admiró su valentía, su fuerza, su capacidad de protegerlos a todos. Pero imagina que la persona que desde niño creías que era invencible, la más fuerte de todas y que viviría para siempre, un día deja de estar. No volverás a oír sus consejos o sus broncas y jamás volverá y te sientes solo, perdido e incapaz de saber qué es lo que te deparará el futuro o si serás capaz de afrontarlo, pues tu estrella guía ya no está. No soy el jefe que tú querías que fuera y no soy el protector de la paz que yo creía ser. Yo no sé. Pero es la madre de Hippo quien nos dice que fue un bebé prematuro, que todos temían que no sobreviviese en un entorno así de hostil, pero el único de ellos que jamás dudó de que Hippo lo lograría fue Stoico. Él siempre confió en que su hijo sería una leyenda más grande que él y el vikingo más fuerte de todos, porque siempre supo ver en él aquello que los demás y el propio Hippo eran incapaces de ver, lo realmente especial que había en él desde que nació. Pero tu padre jamás lo dudó. Siempre dijo que te convertirías en el más fuerte de todos. Porque Stoico sabía que había heredado lo mejor de él como jefe vikingo y lo mejor de su madre, la mujer a quien más amaba y adoraba sobre la faz de la tierra. Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. Así que es hermoso ver no solo cómo Hippo y Chimuelo crecen en esta peli, sino también cómo Hippo se acabará convirtiendo al final de esta trilogía en todo aquello que su padre siempre supo que sería y que él pensó que jamás llegaría a ser. Tenía tanto miedo de convertirme en mi papá, básicamente porque creí que no lo lograría. ¿Y cómo te conviertes en alguien tan grande, tan valiente, tan entregado? Creo que solo hay que intentarlo. Cómo entrenar a tu dragón 2 es ese miedo, esa pérdida y ese vértigo a crecer que todos hemos tenido alguna vez cuando llega una gran responsabilidad de golpe. Porque no se trata solo de creer en ti mismo, en no rendirte, se trata de que cuando llega ese momento de necesidad en el que o te ahogas o sales a flote porque la vida no perdona a nadie, créeme que sabrás hacerlo bien, o al menos lo intentarás, porque todo eso está dentro de ti. A mí me lo enseñó mi padre. Solo tienes que dejarlo despertar. I'm proud to call you my son. Like y suscríbete para felicitar a tu papá, esté donde esté, porque el próximo vídeo es